No sé si ya apagaron sus celulares, ya los pusieron en silencio, ya fueron a tomar agua, ya fueron al baño, para que podamos estar aquí con atención y con reverencia, no a mí, sino al Señor. Si es el Señor, estamos en su presencia y pedimos también que todo se haga con orden y con reverencia. Amén. Pues seguimos una vez más ya con este pasaje de Mateo. Estos dos últimos capítulos han estado un poco extensos e iniciamos, no recuerdo la fecha de haber iniciado el capítulo 24 y sabemos el tema, realmente ya de tantos sermones que hemos escuchado en base a estos dos capítulos, pues sabemos que el tema son las profecías del Rey. El Señor está hablando profetizando acontecimientos antes de su venida, y lo que vamos a ver ahora es una nueva profecía que sucede cuando Él ya está aquí en tierra. Y sabemos, el inicio de este tema fue por unas preguntas que los discípulos le hacen en base también a lo que el Señor ha estado diciendo anteriormente en los capítulos 23, y iniciando el capítulo 24, saliendo del templo, un momento después vienen los discípulos y hacen tres preguntas al Señor Jesucristo. Lo vemos en el versículo 3, dice: estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y a lo largo de todos estos domingos se han estado exponiendo esas tres preguntas en estos dos capítulos. Lo último, en las dos semanas pasadas, 2 domingos, estuvimos viendo dos parábolas que el Señor Jesucristo añade a sus profecías, dando a entender que lo que Dios anhela de cada uno de nosotros es la fidelidad a Él y no la capacidad que usted tenga para hacer las cosas. Dios lo que quiere es fidelidad de parte de nosotros. Y así llegamos al versículo 31, una profecía más que el Señor da a sus discípulos acerca del tiempo del fin. El pasaje del versículo 31 al 46 que estaremos viendo en estos 2 domingos, no sé si ustedes en sus Biblias traen títulos, viene titulado como el juicio de los gentiles al regreso de Cristo a la tierra, por lo cual el sermón de esta mañana lo he titulado La sentencia final. Y vamos a tratar de verlo de una manera de un juicio. Vamos a ver un juicio que el Señor hace, un juicio que el Señor establece al momento de poner sus pies en la tierra y sentarse en el trono de David. Recordemos que el Señor habla de un periodo en el cual viene el tiempo del fin. Ese periodo inicia precisamente en el versículo 39 del capítulo 23. Al final, después, conocemos el pasaje, el Señor se lamenta por Jerusalén. De ahí en el versículo 38, Él añade una sentencia sobre ellos y dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces el Señor anuncia aquí que Él se va a ir, que Él parte, que Él sale del templo, que Él deja en soledad a la nación. Y en el versículo 39 dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí parte una era, un tiempo en el cual el Señor habla las profecías. Ya en el verso 24, a los discípulos, al conocer el trasfondo y todo lo que ha estado sucediendo, vienen y preguntan al Señor cómo serán los acontecimientos. Habla de la destrucción del templo y luego de los tiempos del fin. Estuvimos viendo a lo largo de 2 capítulos casi esa respuesta del Señor Jesucristo. Y estamos en la etapa final de este sermón conocido como el Sermón del Monte de los Olivos, un sermón escatológico, un sermón apocalíptico que el Señor está revelando a sus discípulos. Y así entramos entonces a la parte final de este sermón,
Recordemos que estamos todavía en el día martes de la última semana de nuestro Señor Jesucristo y se aproxima también el tiempo en el cual Él va a dar su vida en la cruz del Calvario. Versículo 31 al 40 estaremos viendo esta mañana y la próxima semana estaremos viendo ya del 41 al 46. El Señor entonces, versículo 31, sigue con la enseñanza, proyectándola escatológicamente a un tiempo en el que Él regresa a la tierra. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono. Aquí ya el Señor está iniciando con la última profecía. Y para estudiarla y para analizarla, vamos a poner el tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor el que nos ministre principalmente. Acompáñenme, hermanos. Padre Celestial, Señor, una vez más estamos ante ti, Señor, pidiendo de ti sabiduría, Señor, para poder exponer este tema y estas palabras que han quedado escritas en este libro, Señor, que son para nuestro beneficio, para que podamos poner en práctica. Pedimos que tú nos uses, que tú obres a través de nosotros, Señor, y que también tú abras los corazones y las mentes de las personas que están aquí, Señor. Si alguien viene por primera vez, te pedimos que derrames de tu gracia también sobre él, Señor, y pueda también comprender que necesita de ti, necesita de un Salvador, Padre. En el nombre de Jesucristo ponemos este tiempo en tus manos para que obres conforme a tu fidelidad y a tu amor, Padre. Amén. Iniciamos entonces versículo 31, el Señor Jesucristo está iniciando el tema y Él expone, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de un tiempo futuro. Para nosotros aún también es un tiempo futuro. Hay un tiempo en el cual el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con Él. Ese acontecimiento no se producirá como en la primera ocasión, cuando Él vino a esta tierra, que vino revestido de humildad, que vino con mansedumbre, con pobreza, con una expresión de su gracia, sino que será, como dice el versículo 31, en su gloria, de su majestad, que como Dios eternamente tiene, esa gloria que le es reasumida a Él cuando cumple el tiempo de su servicio en la tierra. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Aquí el Señor está hablando, esa gloria, glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía antes. Por eso es que digo, esa gloria es reasumida a Él y Él vendrá con toda su gloria. ¿Sí? En la resurrección recibió un nombre que es sobre todo nombre y dice Filipenses 2:11 que en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en la tierra. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 podemos ver ese pasaje cuando el Señor Jesucristo recibe un nombre por haber cumplido el propósito, por haber sido fiel al Señor. Dice, por su obediencia, Él recibe un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla aquí en la tierra. Con Él la gloria de su gloriosa deidad la trae consigo. Él mostró parte de su gloria anteriormente a los discípulos en el monte de la transfiguración, en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Estuvimos viendo eso anteriormente cuando Él es transfigurado, mostrando parte de su gloria reflejándola a 3 de sus discípulos. Ahora, en la segunda venida será en esa gloria y no será en un estado de humillación. Él ya no vendrá, como lo hemos expuesto anteriormente, montado en un caballo, en un asno, que significaba humildad, tranquilidad. Ahora Él vendrá en un caballo blanco, que significa autoridad, suprema majestad del Señor Jesucristo, porque ahora viene como el Hijo del Hombre, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es esa la manera en que Juan el apóstol, al escribir
o narrar el Apocalipsis capítulo 19, es la visión que tiene. Él ve a Cristo, ve al Señor Jesucristo venido en un caballo blanco con una multitud de ángeles. Viene con toda autoridad, con toda potestad. Se manifestará en las nubes, como lo vimos también en el capítulo 24, versículo 30. Cuando vean la señal, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán, dice, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el propósito es completar el juicio que ha iniciado en el tiempo de la tribulación y llevar a cabo el día de la venganza de nuestro Dios. Ha iniciado un juicio en el tiempo de tribulación que también fue profetizado. Viene tribulación, viene gran tribulación y en la parte final el Señor viene en las nubes con gran poder y gran gloria a completar la obra de juicio que ha iniciado. Como dice Isaías 61, versículo 2 en la parte B, a completar el día de la venganza de nuestro Dios. Y como vemos en el versículo 31, no viene solo. Cuando el Hijo del Hombre venga, dice, en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Él viene acompañado de una multitud de ángeles que vienen para servirle a él. Los ángeles siempre han estado en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Durante todo su ministerio han estado presentes. Fueron los ángeles los que profetizaron su nacimiento en Lucas capítulo 1, 26 al versículo 33. Fue un ángel también el que anuncia su nacimiento ya en Lucas capítulo 2, versículo 13. Si usted trae su libreta, no voy a leer todos los pasajes, sería muy extenso, pero voy a tratar de decirlo para que los pueda usted estudiar en casa. ¿Sí? También fueron los ángeles los que protegieron al niño cuando Herodes el Grande le quería hacer daño. Esto es en Mateo capítulo 2, versículo 13, cuando un ángel viene a José y en sueños le dice, llévate el niño, porque Herodes lo quiere matar. Ya cuando el Señor Jesucristo inicia el ministerio y antes de empezar su ministerio, Él fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de que Cristo vence la tentación, somete al diablo por medio de la palabra, dice versículo 11 del capítulo 4 de Mateo, que vienen los ángeles y le sirven en su agonía. También en Mateo capítulo 26, versículo 53, cuando el Señor está en una agonía, en una lucha, dice, estaban también dispuestos para defenderlo. Aquí el Señor Jesucristo habla y dice, ¿no crees que yo oraría a mi Padre? Y estarían legiones, creo que 12 legiones de ángeles dispuestos a defenderlo. Los ángeles estaban siempre dispuestos a servir al Señor. Antes, un poco después de este pasaje, veremos la historia del Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo está orando a su Padre, pidiendo que le dé la fortaleza para pasar la prueba, no como Él quiere, sino como el Padre quiere. Es un ángel que viene también y conforta al Señor, dándole ánimo, dándole fuerzas. Después de que el Señor resucita, fueron los ángeles también los que vienen y mueven la piedra del sepulcro. ¿Para qué? Para que las personas, las gentes puedan ver la evidencia más grande de su resurrección, que es una tumba vacía. La tumba está vacía. Los ángeles mueven la piedra, demostrando que el Señor ya no está en la tumba, Él está vivo, la tumba está vacía. Son los ángeles también los que anuncian la resurrección en Mateo 28, versículo 7. Son ellos los que están anunciando la resurrección. Y número 9, son ellos los que confirman el regreso del Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 11. Cuando el Señor Jesucristo asciende, son los ángeles los que hablan a los discípulos y les dicen, este que está subiendo es el mismo que regresará.
Y es el mismo que estamos viendo en el versículo 31, cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él. Por lo tanto, los ángeles siempre han estado dentro del ministerio del Señor Jesucristo, sirviendo, anunciando, hablando, dando la profecía de que regresará. Y ahora en su regreso son ellos los que vienen con el Señor Jesucristo. Y de ahí la expresión que vemos en el versículo 31, todos los ángeles con él. Se sentará en su trono de gloria. Se sentará en su trono de gloria. Ante esa gloria y autoridad se doblará toda rodilla, como lo hemos visto en Filipenses capítulo 2, versículo 11. El tiempo que ocurrirá esto está profetizado también anteriormente. Es el tiempo en cuando el juicio a Israel sucederá. Esto lo vemos en Joel capítulo 3, versículo 2. Es un tiempo que precede el establecimiento del reino de los cielos en la tierra, pero también será antes del establecimiento del reino milenial en la tierra, que se aprecia en el juicio, versículo 34, que dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Aquí vemos, ya el Señor anuncia un reino preparado, anuncia un reino que está dispuesto. El Señor viene a reinar a la tierra, viene por 1000 años. Lo que Apocalipsis habla, el reino milenial. A ese reino el Señor está preparando a personas para que puedan entrar. El Hijo del Hombre es un título usado por el Señor Jesucristo para referirse ahí a Él mismo en el versículo 31, cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga. Este Hijo del Hombre es el mismo que fue entregado en manos de pecadores. Este Hijo del Hombre es el mismo que fue muerto y que resucitó al tercer día. Es el mismo que viene y se manifiesta con una gloria y con un poder majestuoso. Vemos otra actividad del Señor Jesucristo también, que también lo vemos en el versículo 34, en el cual va a actuar como juez, sentado en el trono. Ese juez es Cristo mismo. Él ha sido designado por Dios como juez supremo. Y lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 22. Si puede acompañarme ahí, por favor. Juan capítulo 5, versículo 22 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Aquí vemos la actividad del Señor Jesucristo y es como la presentación de lo que vamos a ver, es un juicio, y como en todo juicio viene primero la presentación del que estará sentado en el banquillo, y en el banquillo estará el Señor Jesucristo como Rey y el Señor Jesucristo como juez, y viene a juzgar. ¿Sí? Ante él, dice versículo 32, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Sí? Vemos entonces en este versículo una acción judicial. Vemos una acción judicial. Este juicio permitirá hacer una separación. Está anunciando el Señor Jesucristo una separación en dos grupos. Separación de dos tipos de personas. Y lo vemos en este versículo que dice, aparta el pastor las ovejas de las cabras. Y en el versículo 33 vemos las dos posiciones, dos grupos y dos posiciones. Los dos grupos son ovejas y cabras. Las dos posiciones son a la derecha y a la izquierda. Dos lugares, dos posiciones delante del juez para ser juzgados. El lugar del juicio está profetizado. Quiero que vaya conmigo al libro de Joel, capítulo 3.
Joel capítulo 3, versículo 2. Dice, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí vemos la profecía de Joel anunciando el juicio en un valle de Josafat. El problema aquí es encontrar ese valle de Josafat. Estuve estudiando sobre ese punto y al parecer ese valle aún no existe. No está. No es un lugar conocido. Pero vamos a otra profecía que nos manda también la palabra en Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y este pasaje es para poder encontrar dónde puede estar ese valle de Josafat que anuncia Joel. Zacarías amplía el tema y dice el versículo 4, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente. Y ve ahí lo que dice, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí vemos, podemos entender un poco dónde puede encontrarse el valle de Josafat. ¿Sí? Joel habla y da nombre a ese valle y le dice es el valle de Josafat. Zacarías no da nombre, pero dice que el Señor viene y pone sus pies en el monte de los olivos. El monte de los olivos se hendirá y formará un gran valle. No da nombre, pero por el nombre que da Joel de Josafat podemos deducir que puede estar ahí el valle de Josafat, porque la palabra o el nombre de Josafat significa Jehová juzga. ¿Qué es lo que viene a hacer el Señor? Viene a juzgar, viene a hacer juicio. Podemos entonces entender que ese valle puede estar en el monte de los olivos. ¿Dónde está dando el sermón el Señor Jesucristo? En el monte de los olivos. Podemos encontrar ahí una relación del tema. La comparecencia será en el trono de la gloria de Cristo, pues puesto aquí en la tierra. Y es aquí en la tierra donde las naciones habrán tenido también la oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Recuerdan la parte final de las profecías? En el capítulo 24, versículo 14, el Señor anunciando las profecías dice, será predicado este Evangelio a todo el mundo como testimonio, o para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El juicio está presente, están las evidencias que el Señor muestra, las naciones han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, como de la misma manera usted que está aquí presente, ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio y debe de entender que un día estará frente al juez para ser juzgado y el juez dictaminará una sentencia final sobre su vida, sobre mi vida. ¿Sí? No debemos de confundir el juicio que el Señor viene a realizar aquí en la tierra con el juicio final. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante, habla de un juicio final, un juicio donde todas las almas serán juzgadas. Pero en este juicio que el Señor está anticipando, es un juicio aquí en la tierra, cuando el Señor Jesucristo venga y se plante en pie en el monte de los olivos y venga y se siente en el trono de David. Aquí Él viene a reinar, recuerde, viene a reinar por 1000 años y viene y va a juzgar a las naciones, naciones vivas. Podemos ver algunas diferencias entre el juicio final y el juicio que el Señor Jesucristo viene a realizar, en el cual habla Mateo. ¿Sí?
En el juicio final no hay naciones vivas. Hay personas, hay almas de los muertos que murieron, grandes y pequeños. No tiene lugar aquí en la tierra. El juicio que habla Mateo 25 es aquí en la tierra y está destinado a las naciones vivas antes del milenio. Del juicio final huyen el cielo y la tierra, mientras que en el que está narrando Mateo son congregados en un determinado lugar de la tierra, cuyo nombre es Valle de Josafat. En el juicio hay una separación, por lo tanto, de dos grupos que son ovejas y cabras, y también dos posiciones, derecha e izquierda. Y es lo que vamos a estar exponiendo ahora. Vamos a verlo de una manera de juicio, vamos a ver la sentencia para un grupo de personas y la próxima semana veremos la otra sentencia. Versículo 33 dice: pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. La diferencia de dos grupos también es dos posiciones. Podemos entender quiénes son las ovejas. Las ovejas son referencia a quienes son creyentes y seguidores del Señor Jesucristo. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí vemos la identificación de las ovejas. Son los que son creyentes, son los que escuchan la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios le siguen. Esas son las ovejas. Anteriormente, en el capítulo 13 de Mateo, estuvimos estudiando algunas parábolas y ahí encontramos una parábola también que identificaba dos tipos de creyentes, ilustrado como el trigo y la cizaña. Ambos grupos están juntos, conviven juntos, trabajan juntos y se congregan juntos, pero evidentemente no son iguales. Podemos estar congregados en un mismo lugar, escuchando el mismo mensaje, viviendo de una manera casi idéntica, pero el Señor sabe quiénes son los suyos. En Juan capítulo 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. ¿Sí? Quien sigue al Señor Jesucristo de una manera correcta y de una manera real es de Él. Pero de la misma manera como lo vimos en el trigo y la cizaña, hay personas que no son de Él y creen o quieren ser de Él. Hay personas que tal vez dirán en este juicio: no me puedes apartar a mí porque yo también prediqué, yo también enseñé, yo también obré en milagros. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, 21 en adelante? Apartados. No te conozco. Vas a la izquierda, no a la derecha. Y esto es para analizar nuestras vidas. Cada uno de vosotros se conoce internamente. Dice el apóstol que cada uno de nosotros examínese a sí mismo cómo está. Porque es la manera en que usted puede conocer: bueno, sí puedo ser oveja y estar a la derecha, o no soy oveja y estoy a la izquierda. O estar confundido y creo ser oveja, pero dice el Señor: no te conozco, apartado de mí. Vas a la izquierda. Vas a la izquierda. Como les dije, se habita junto, se convive junto y puedes tener una comida fraternal juntos. Pero lo importante es: te conoce el Señor a ti. Te conoce el Señor a ti, te identificas con Él de una manera clara y de decir: yo sigo a Cristo porque soy oveja de Él, escucho su voz y le sigo. El Señor Jesucristo ha sido muy claro en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Pero lo que dice luego, dice: yo las conozco. Eso es lo importante.
Yo las conozco, Él me conoce, Él te conoce, puedes identificarte con Él. Si es así, estás al lado derecho, estás en el grupo de las ovejas. El Señor conoce a los que son suyos. Y de la misma manera, como Él los conoce, pone el ejemplo de un pastor. ¿Por qué pone ovejas y cabras? Porque un pastor conoce a sus rebaños y los separa. Y los mete en corrales diferentes, donde están las ovejas y donde están las cabras. Sí, por eso usa la imagen de un pastor, para indicar la separación que Él hará. Una separación que no lo hará con palabras, no lo hará gritando, no lo hará diciendo, tú vete a la derecha. No, solamente lo hará con su mirada penetrante, indicando, redarguyendo tu mente y tu corazón, sabiendo lo que hay en ti, y marcará la diferencia. Tú mismo entenderás cuál es tu lugar, sin necesidad de que el Señor te lo diga. Isaías 11:3 dice que Él nos hará entender a nosotros. Su mirada, dice Apocalipsis, que mirada como ojos de fuego, que penetra, nos redarguye. Solamente su mirada, al sentir esa mirada penetrante sobre nosotros, nos va a indicar qué lugar es, cómo hará la separación, ¿Sí? Característica de una oveja: naturalmente una oveja es inocente, es dócil, es paciente. Comparado con las cabras, es todo lo contrario. Las cabras son rebeldes. Cuando atan las cabras, siempre tienen a querer soltarse, a querer huir. Vemos entonces dos comportamientos distintos, y eso nos va a indicar lo que el Señor Jesucristo habla en Mateo capítulo 25 en adelante. Vamos a ver los dos comportamientos de cómo se comporta una oveja y cómo se comporta una cabra. ¿Sí? Vemos entonces la separación que el Señor hace en dos grupos y a la vez también en dos posiciones. Y vean lo que dice el versículo 34. Vemos entonces la sentencia final o el veredicto final que el Señor, como rey, como juez, establece para los dos grupos. Versículo 34 dice entonces: el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los asignados en el grupo de la derecha del rey, es decir, las ovejas, entrarán a disfrutar del reino de los cielos que se establecerá en la tierra durante el milenio. Esto es en la aplicación de Mateo 25. El reino estaba determinado antes de la fundación del mundo. Y vemos aquí otro nombre del Señor Jesucristo asignado a Él mismo, versículo 34, como Rey. El Rey, ese Rey que rechazaron en los capítulos anteriores de Mateo, ese Rey que no quisieron los judíos, es el Rey que viene ahora y a juzgar. Y vemos cómo ahora como Rey tiene una autoridad suprema, como dice Mateo 28, toda potestad me ha sido dada, tiene todo poder, toda autoridad. Y en esa autoridad y poder, Él expresa un verbo llamando a sus ovejas, diciéndoles: venid. La autoridad del rey que dicta una sentencia se emplea en este verbo de venid. Y la idea de venid es: vengan para acá, vengan conmigo, venid a mí. Así como lo expresó en Mateo 11:28, cuando dice: venid a mí los que están trabajados y cargados. Es una autoridad de decir venid, y eso nos lleva a entender que la salvación no es personal, la salvación no es por tu decisión con un libre albedrío de que dices yo decido por Cristo. No, la salvación es porque Él nos llama, Él nos trae, Él nos lleva a su presencia. Junto a esa autoridad
que él refleja en el verbo de venid, vemos también en él un afecto entrañable en su venida. Versículo 34. Venid, benditos de mi Padre. Venid, benditos de mi Padre. Los invitados, entonces, por el Señor, son llamados a disfrutar de una experiencia nueva de comunión con quien es el Rey, y son llamados benditos de mi Padre. Los bendecidos del Padre son aquellos a los que son salvos por gracia mediante la fe. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esos son los que son benditos del Padre, son bendecidos. La palabra bendito da la idea de que has recibido una bendición que no es tuya, una bendición que alguien te la da. Y aquí está el Señor revelando quién es el que da la bendición. Es el Padre, que es el que llama a sus hijos. Es el Padre el que actúa a favor de ellos. Dice Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Padre actúa a favor de los suyos. Estos que son bendecidos fueron buscados por el Padre, lo vemos en Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Es el Padre el que llama y los trae a los pies del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 4, versículo 23, dice que el Padre está buscando adoradores, que le busquen y que le adoren en espíritu y en verdad. Es el Padre el que busca, es el Padre el que llama y los trae al Señor Jesucristo. Y vemos entonces que la autoridad del Señor es reflejada como Rey, llamando a sus seguidores y les dice, venid benditos de mi Padre. Y vemos ahora también, junto a ese mandato de venid, está otro mandato más. Versículo 34, en la parte B, heredad. Heredad. No se trata de esperar algo en un futuro, sino de entrar al disfrute de una herencia en aquel presente glorioso. Reciben un reino, por tanto, una posición de valor incalculable y de admirable honor. Esta herencia ha sido preparada antes de la fundación del mundo, versículo 34, parte C. Heredad, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya está preparado. Preparado es un reino con unos destinatarios. Y esos destinatarios sois vosotros. Si de verdad sois ovejas. Las ovejas son los destinatarios. ¿Sí? No las iglesias de Holanda, no los vecinos. Vosotros, los que sois sus ovejas, los que escuchan la voz del Señor, los que escuchan la voz y le siguen, son los que entran a disfrutar esa herencia que el Señor da. Vemos la sentencia. Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros. Por lo cual en esta sentencia no puede haber una apelación. No puede haber personas que digan es que no se merece esa herencia. Es que no deben de recibir esa herencia. Porque cuando el Señor dicta esta sentencia como juez, también habla y dice las razones por las cuales reciben esa herencia, versículo 35. Y eso evita que pueda haber argumentos para apelar a quien recibe la herencia.
Versículo 35 dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. El juez presenta entonces evidencias por las cuales las ovejas o el grupo de la derecha son benditos y a la vez herederos del reino, y son conocidas como las obras de misericordia. Obras de misericordia, características que manifiestan la condición de ser salvos. Y el Señor habla de estas características en los versículos 35 y 36, en el cual podemos mirar amor por el prójimo necesitado, atendiendo su necesidad de hambre y de sed, amor por el forastero, es decir, un extraño, alguien que está lejos de ti o extranjero, o incluso una persona rara. Son características evidentes que muestran a un verdadero creyente. Un verdadero creyente, características que reflejan su vida. Las obras de misericordia, versículo 36, siguen las evidencias detalladas en obras de misericordia. Y lo vemos en el versículo 36, estuve desnudo, es decir, con poca ropa para vestirse, y le daban lo que necesitaba. Y esto me lleva también a recordar el pasaje que se expuso anteriormente en el capítulo 24, verso 18, cuando ven el mandato de huir, el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, ya anunciando también la huida. En ese tiempo los creyentes se apoyarán entre sí, dando lo que necesitan para sostenerse, dando comida, dando bebida, dando vestido. Y también vemos la enfermedad. En medio de la enfermedad recibió visitas de quienes le aman. Y aquí vemos que se aprecia una visita con preocupación por el enfermo. Preocupación por el enfermo. No es una visita desinteresada, sino una de afecto, mostrando la compasión. Y eso es característica de un verdadero creyente. ¿Mostramos esas características? ¿Nos preocupamos por el hermano que está enfermo? ¿Nos preocupamos por la vestimenta del hermano, si está padeciendo necesidad, si está padeciendo hambre, si no tiene para vestir, o si está en una condición de enfermo en su vida? Le visitamos a él de una manera desinteresada, o sea, es decir, no que no nos interese su enfermedad, sino que sin tratar de conseguir algo, sino el propósito es ayudar y mostrar tu corazón, ese corazón que el Señor ha transformado en tu vida, ese corazón que ha sido regenerado debe demostrarse en evidencias en tu vida. Versículo 37, al final dice, me visitasteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Sí? De igual manera, el pasaje de Mateo 24, 9 y 10, el Señor anunciaba que iba a haber persecución y que algunos serían presos. ¿Sí? Visitar a un encarcelado por el testimonio de Jesucristo representaba un riesgo personal para el visitante, pero aún así debemos de procurar visitar al enfermo, visitar al que está preso, preocuparnos por el bienestar económico de las personas. Dice Santiago, mayormente a los hermanos de la fe, ayudarles. Las obras de amor son el testimonio de quien ha sido regenerado y ha sido salvo. Si no mostramos estas características, si no mostramos este anhelo de poder ayudar, de poder convivir, de poder animar y alentar a los hermanos que están padeciendo necesidad, enfermedad o tribulación,
analizamos entonces la evidencia para nuestras vidas, el Señor nos va a poner en el lado izquierdo y no en el lado derecho, porque no mostramos las características que Dios quiere que muestran. Jesús había enseñado que la verdadera piedad que expresa la condición del creyente se manifiesta en obras de misericordia y generosidad. Y lo vemos en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 7 y versículo 43 y 48. Vamos al Sermón del Monte, capítulo 5. Esto es en Mateo, para los que no saben. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y ahí mismo, versículo 43 al 48, leemos: Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿que hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles, o sea, los paganos? Por tanto, dice, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y esto nos lleva a mostrar obras de misericordia. Obras de misericordia. Ahí mismo Mateo capítulo 9, versículo 13, dice, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Santiago capítulo 1, 27 nos muestra lo que es una buena religión. Santiago capítulo 1, versículo 27, dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los enfermos, huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estas virtudes que el Señor habla en Mateo, expresadas de distintas formas, son una bendición para el creyente que las hace hasta el punto de ser llamados por el Rey, benditos de mi Padre. Las virtudes que usted y yo podemos mostrar como evidencia de nuestra fe en Cristo Jesús son virtudes que caracterizan a las ovejas, que caracteriza a los creyentes. Por eso el Rey habla y dice, venid, benditos de mi Padre. La sentencia de bendición obedece a las obras realizadas por quienes son llamados benditos de mi Padre. La pregunta entonces que podemos hacernos aquí, ¿quiere decir esto que la salvación se puede alcanzar por las obras? No. La salvación no es por obras, la salvación es por fe. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Sin embargo, las obras son evidencias de la fe, y eso lo vemos en el versículo 10 de Efesios capítulo 2. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las obras nos salvan. La fe en Cristo Jesús nos salva, pero la fe en nosotros nos va a llevar a hacer buenas obras
como evidencia de que somos salvos. No nos salvamos por obras, pero somos salvos para hacer obras. La pregunta es, ¿y si no hacemos obras y decimos que somos salvos? Entonces analicemos, hagamos un autoexamen en nuestras vidas. ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente soy oveja? ¿Realmente pertenezco al grupo de la derecha de los que son llamados benditos del Padre? ¿O no? Santiago, capítulo 2, versículo 17. Dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta. Santiago dice que la fe sin obras es muerta, por lo cual una persona que afirme tener fe y no muestre su transformación en obras nuevas de justicia, se le considera un profesante nada más. Un profesante y no un convertido a Cristo. Un convertido a Cristo es una oveja. Un convertido a Cristo es una persona que es salva por fe y va a hacer obras. Pero si la persona o yo mismo digo, tengo fe, pero no hago obras, solamente soy un profesante, solamente soy un falso creyente, porque mi fe, dice Santiago, está muerta. Mi fe está muerta. Entonces la fe es una acción, es algo que tenemos que hacer. Sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, pero quien tiene fe la expresa en obras, porque son las obras las que hacen visible la fe que usted y yo tenemos. Versículo 18 de Santiago 2 dice, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quien tiene fe, tiene obras. Quien tiene fe, camina en acción con el Señor Jesucristo. De ahí que el Señor les llama, versículo 34, el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero hay otra bendición más que podemos ver. No puede haber una apelación a la sentencia que el Rey está dictando, porque hay evidencia de lo que Él ha dicho. Están siendo evidentes las obras de las ovejas. No puede venir los de la izquierda. Es que no puedes darle la herencia a ellos porque no han hecho nada, cuando el Señor está diciendo todo lo que están haciendo es muestra de que han tenido fe en mí. Pero hay algo más, versículo 37, después de que da las características. Versículo 37 dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Vemos una característica más de los que son benditos del Padre. Y lo vemos en el versículo 37, dice, los justos. Y esa palabra nos da un término bíblico, teológico, como usted le quiera llamar, parte de las doctrinas de gracia, que es la justificación. No es que la herencia que van a recibir, no es por la herencia que van a recibir que ellos hicieron obras, tampoco es por la posición de ser benditos a la que han llegado. La sorpresa que ellos tienen en este versículo 37, cuando dicen, ¿cuándo lo hicimos? Ellos se sorprenden, es por la posición de ser justos. ¿Cuándo hicimos esto? Dice. ¿Cuándo empezamos a hacer las obras? Hay una sorpresa en ellos, no pueden entenderla, no pueden comprender. Pero hicieron obras inconscientes, inesperadas. Cuando la oportunidad vino a sus vidas, obraron
con generosidad. Todo eso fue observado por el rey, fue observado por Dios. Dios está atento a cada paso, de la manera en que nosotros nos movemos cada día, qué decimos, qué hacemos, cómo actuamos. Él nos está observando y está tomando nota de todo eso. Y aquí nos muestra algo más. Primero, el rey llama benditos del Padre y ahora les llama justos. La fuente de justicia es Dios mismo. Siempre, siempre, siempre Dios hace lo que es justo. Siempre hace lo que es justo. Por lo cual, el veredicto que Él está dando a las ovejas de venir a Él, benditos, y entrar en el reino, es justo. Es justo. Justo es el hombre a quien el veredicto divino lo declara justo. Malo es el hombre a quien Dios declara de ese modo culpable y lo condena. ¿Sí? Justificación deja claro la justicia de Dios al condenar el pecado y castigarlo, ¿sí? A la vez que su misericordia se manifiesta en perdonar y aceptar al pecador mediante la obra de Cristo y a través de Él. Y eso es la justificación. No hay injusticia en Dios. Él marcó en su ley: el pecado es castigado. El pecado es castigado. ¿Sí? Y la ley lo marcó y la ley lo cumplió. Vino Cristo y cumplió esa ley. Él pagó el precio. Ahora Él justifica a los que creen en Jesús. Son justificados por Él. La fe es creer en la muerte expiatoria y en la resurrección justificante de Cristo Jesús. Confiar solo en Él para la justicia, solamente en Cristo. De ahí que son benditos, porque son justificados por Dios. Es decir, es cierto, soy pecador, soy culpable, pero Cristo pagó por mí. Y Él es el que nos justifica. Por eso es que ahora dice el versículo 37, entonces los justos, los que han sido justificados, los que han sido liberados de ese pago, de esa condena por Cristo, se sorprenden de las obras que han hecho. Se sorprenden tal vez de la herencia que han recibido, pero no es algo que nosotros ganamos, no es algo que nosotros nos merecemos, porque somos pecadores, porque somos, dice Pablo, soy el número 1 de los pecadores, pero Cristo es un gran Salvador. Cristo es un gran Salvador que vino y dio su vida por nosotros. Este sermón, el Señor lo termina y escasos 24, unas 48 horas más Él es apresado. Llega el día viernes, estamos en el día martes de la última semana de pasión. Pasa miércoles, jueves y el viernes Él entrega su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre por usted y por mí. ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado se considera? ¿De la derecha o de la izquierda? Y esto no es política, si usted va a votar por la izquierda o por la derecha. Esto es con Cristo. ¿En qué lado está? ¿Es oveja o es cabra? Rebelde, que no puede estar sujeto. La palabra justificar es pronunciar, aceptar y tratar como justo. Esto es, como no sujeto a castigo y con derecho a todos los privilegios que se les debe a quienes han ajustado la vida plenamente a la voluntad de Dios en absoluta obediencia. Es un término judicial. Es un término judicial. Anteriormente he expuesto en otros lugares los beneficios que tiene la persona que es salva. Y uno de los beneficios, aparte de que ya no es un extraño o un extranjero, sino que ahora es adoptado y tiene una legalidad en Cristo, ahora somos hijos de Dios, somos justificados, nos ha liberado de un castigo que Cristo paga y
aparte nos hace herederos de una herencia. De ahí que Mateo dice: somos benditos del Padre. Hay muchas bendiciones que el Padre nos ha dado. La justificación entonces es un término judicial donde el juez, administrando la ley en plena justicia, porque él hace cumplir la ley, la pena del pecado es muerte. Eso se cumple. Cristo lo paga. ¿Sí? Entonces, el juez, administrando la ley en plena justicia, excluye al pecador de toda responsabilidad penal y por tanto de toda condenación por el pecado. Pero este es el pecador que es salvo por gracia. La salvación es por gracia. Es Dios el que justifica. Él es el que da el veredicto en relación con el creyente, concediéndole todos los derechos que se le atribuyen a quienes Dios tiene por justos. Escuche esto: a quienes Dios tiene por justos, a los que Él ha justificado. Los justos entonces no son conscientes de haber hecho nada directamente al rey, pero el rey sí está consciente de que todo lo que nosotros hacemos por el beneficio de nuestros hermanos en la fe son consideradas como hacerlas al Señor. De ahí que el Señor Jesucristo dice en versículo 40, al final, dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y repito, las obras no son elemento salvífico, pero son una expresión visible de nuestra salvación. Somos regenerados y orientados a una nueva dirección, practicando en la vida las obras que Dios ha puesto para andar en ellas, como dice Efesios 2:10. Ya las preparó de antemano para que andemos en ellas. Y eso son una muestra de una verdadera fe. Lo vimos en Santiago capítulo 2. Jesús dijo que identificarían a sus discípulos por el amor. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 35 y terminamos ahí. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y el amor que usted tiene por los unos y por los otros lo va a reflejar en las obras de misericordia. Cualquier manifestación de fe sin amor es pura teoría, pura religiosidad, pura falsedad, o en pocas palabras, pura hipocresía. ¿Sí? Pero nunca la expresión de amor nos dejará de hacer obras. Cuando hay amor, usted va a hacer obras y va a caminar en ellas, en fe, sabiendo quién es el que le está llamando, versículo 34, y le dice: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia y tu amor y tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites conocerte y porque podemos entender ahora, Señor, que debemos de amarnos unos a otros, debemos de ayudarnos mutuamente, Señor, y reflejar el amor que has puesto en nuestro corazón, Señor, que es tuyo, es un ágape tuyo, Señor, y por lo tanto, en ese amor debemos de movernos, Padre, y mostrarlo cada día, Señor, para honrarte a ti, glorificarte a ti sobre todas las cosas, Padre, que tu nombre sea exaltado, Señor, a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, porque como lo has dicho en tu palabra, en eso conocerán que somos tus discípulos al mostrar el amor que has puesto en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén.